Me llamo Manuel Herrera, tengo 63 años y aprendí demasiado tarde que un hijo puede herirte sin tocarte. Basta con desear en voz baja que dejes de soplar la próxima vela. Toda mi vida la gasté en construir un techo, un apellido y un taller con estas manos. Pensé que eso alcanzaba para blindar el amor. Esa noche descubrí que no. Era mi cumpleaños. El número que en los pueblos se celebra con brindis largos y discursos cortos. Y yo estaba allí, de pie, sosteniendo el cuchillo junto al pastel, mientras una llama pequeña me temblaba delante, como si dudara de mí tanto como yo dudaba del mundo. La casa se había llenado desde temprano de esa alegría de utilería que uno aprende a reconocer con los años. Palmadas que suenan huecas, risas con eco de compromiso, abrazos que apenas rozan. Platos que van y vienen, copas que suenan como si quisieran tapar algo que nadie se atreve a nombrar. Había globos dorados y un mantel blanco que alguna vez bordó mi Teresa, la mujer que me sostuvo el alma hasta que la enfermedad se la llevó, y había también, flotando entre las conversaciones, la sensación de estar asistiendo a una obra donde yo hacía de anfitrión y extraño al mismo tiempo. Andrés, mi hijo, estaba a 3 pasos de mí, pero a años de distancia. Tenía la copa en la mano como un trofeo y el teléfono en la otra como un refugio. Sonreía para los demás, no para mí. Desde que faltó su madre, dejó de buscar mis ojos y aprendió a mirarme como se miran los muebles viejos, con respeto de rutina, con prisa por salir del cuarto. A su lado, los niños corrían sin culpa y yo intentaba no pensar en la última vez que él se subió a mis hombros para soplar una vela. Aquello parecía una escena de otra vida. Alguien pidió silencio. Apagaron las luces. Los móviles se alzaron para grabar la prueba de que me seguía celebrando la vida. El coro comenzó el que los cumplas con entusiasmo de manual, y yo me incliné sobre la vela no para pedir un deseo, sino para sostener un recuerdo. Fue entonces cuando lo escuché. No fue un grito ni una broma pesada. Fue un soplo de veneno a medio centímetro de mi oído. Una frase que cae como una aguja y encuentra el sitio exacto. Ojalá sea la última vela que soples. El aire se detuvo un segundo que me pareció un invierno. Nadie más lo oyó, o prefirieron no oírlo. La música siguió, las risas también, y la llama frente a mí se volvió una pregunta. Sentí el filo de esas palabras entrar por la espalda y quedarse a vivir detrás del esternón. No reaccioné. Aprendí, a base de golpes, que hay dolores que se honran con silencio. Alcé la mirada y lo vi. No estaba ebrio, no estaba furioso. Estaba ausente, que a veces es peor. Respiré. Puse la mano que aún tiembla menos sobre la mesa, y con la otra hice lo que esperan de uno los días de cumpleaños. Soplé. Lo hice despacio, con la ceremonia de quien firma una renuncia. La vela murió sin protestar, y el humo subió en espirales delgadas, como si quisiera llevarse de la casa la poca fe que me quedaba en la sangre. Me quedé mirándolo ascender hasta perderse en el techo. Y en esa columna gris entendí que hay momentos en que un hombre no debe pedir milagros, sino dictar sentencias. Los aplausos llegaron puntuales como la lluvia de abril. Me palmearon, me llamaron Don Manuel, me dijeron que me veía fuerte, que aún me quedaban muchas velas por soplar. Cuánta ironía, pensé. Andrés no se movió. Alzó su copa hacia mí con una sonrisa que era todo dientes y nada abrazo, y volvió al teléfono como si allí estuviera la única conversación que le importaba. El ruido de las copas y de los cubiertos me rebotó en el pecho, y aún así conseguí estirar la boca lo suficiente para no arruinarles el video. Di un paso hacia él, no para reclamarle, sino para sostenerme. Lo miré como se mira un incendio desde la vereda, con una calma que solo aprende quien ya perdió una casa antes. Y entonces, con voz baja y pulso firme, le sostuve la mirada y lo dejé atado a una frase. Mi deseo ya está cumplido. Mañana lo descubrirás. Vi cómo se le fruncía apenas el ceño, cómo buscaba en mi rostro la broma que no existía. No la encontró. Yo tampoco. Volvieron las luces, regresó la música de fondo, y la fiesta se acomodó en su guión de sobremesas. Halagaron el vino, compararon autos, hablaron de viajes a plazos y negocios que nunca nombran la palabra honestidad. Yo asentía por cortesía mientras sentía que algo, dentro de mí, hacía clic como una cerradura antigua que por fin cede. No era rabia lo que nacía. Era una especie de claridad severa,
del mismo material con el que se hacen los juramentos. Cuando por fin se fueron, recogí platos y brindis vacíos con la exactitud de un ritual. El humo de la vela ya no estaba, pero su olor seguía encima del pastel como un recordatorio. Acerqué la silla y me senté frente a la mesa vacía. No soy un hombre de discursos largos, pero esa noche me hablé a mí mismo como un padre que llega tarde y aún así decide llegar. Nadie vuelve a decirme cuándo tengo que soplar mi última vela. Tomé el cuchillo con el que iba a cortar el pastel y lo dejé a un lado, lejos de metáforas. Me serví un trago de whisky, el bueno, el que guardo para cuando necesito decirme verdades, y brindé sin espectadores. Mañana, me dije en voz baja para que solo yo pudiera oírlo. Mañana lo descubrirás. Y por primera vez en muchos años, la promesa no me sonó a amenaza ni a consuelo, me sonó a principio. Apagué la última luz del comedor y crucé el pasillo hacia la foto de Teresa, que aún se queda en casa para que no se me olvide el tono exacto de la ternura. Voy a poner las cosas en su sitio, amor, murmuré. No pedí su permiso, pedí su compañía. Y mientras el reloj hacía su oficio de martillo paciente, supe que el hombre que entró a esa fiesta como víctima salía de ella con algo más simple y más grave: la decisión. Nunca he sido un hombre de lujos ni de palabras finas. Toda mi vida la forjé entre madera, sudor y madrugadas sin descanso. A los 17 ya tenía callos en las manos, y a los 20 levanté el primer banco de trabajo en el pequeño taller, que después se convirtió en el orgullo de mi barrio. Mi nombre Manuel Herrera se volvió sinónimo de puertas firmes y mesas que duraban generaciones. No necesitaba más que eso, ni me interesó nunca parecer más de lo que era. Lo único que soñaba, noche tras noche, era que mi hijo Andrés caminara algún día sobre un suelo más suave que el mío. Conocí a Teresa cuando el taller aún olía a pino recién cortado. Ella entró con un vestido azul y una sonrisa que podía desarmar al hombre más duro. Me acompañó en los años en que la pobreza era rutina y en los pocos donde la abundancia nos saludó de lejos. No me importaba la distancia ni la escasez mientras su risa llenara la casa. Ella fue la primera en creer que mi trabajo valía, que nuestra familia sería fuerte. Cuando se fue, hace 8 años, se llevó con ella el último lugar donde yo descansaba el alma sin miedo. Andrés era mi motor. Lo levanté sobre mis hombros cuando no alcanzaba el timbre de la escuela. Le enseñé a lijar una tabla antes que a montar en bicicleta. Cada tornillo que apreté en mis mejores piezas llevaba su nombre escondido en silencio, como una promesa grabada en la madera. Por eso, cuando me habló aquella noche con ese veneno en la voz, no dolió solo la frase. Dolió toda una vida de sacrificios invertidos en el lugar equivocado. Después de la muerte de su madre, algo en Andrés cambió, y no lo noté a tiempo. Primero fueron las visitas más cortas, después las llamadas con excusas. Un día dejó de entrar al taller, como si el olor a madera le recordara un pasado que quería enterrar. Su mundo se llenó de corbatas, socios y pantallas brillantes. El mío siguió oliendo a barniz y tierra. Nos quedamos en la misma casa, pero viviendo en siglos distintos. Él se volvió distante, y yo, testarudo, fingí que no pasaba nada. Lucía, su esposa, llegó un par de años después, envuelta en perfumes caros y frases suaves que escondían filo. Nunca me habló de frente, pero su mirada siempre calculaba. Con ella entró el silencio incómodo a los almuerzos, el no hace falta que opines, disfrazado de cortesía. Con ella llegaron también las conversaciones sobre herencias, escrituras y transferencias por seguridad. Teresa habría sabido leer esas señales. Yo no quise. Andrés empezó a verme como un obstáculo, no como un padre. A veces se le escapaba en la manera en que me hablaba, en cómo se refería a la casa, la propiedad, en cómo me interrumpía cuando trataba de recordar alguna historia. Ya no veía en mí al hombre que le enseñó a usar el formón. Veía a un viejo que ocupa espacio. Cada palabra suya se volvió una cuerda que me apretaba el cuello un poco más. Recuerdo la última vez que hablamos sin discutir. Fue en la banca del taller, una tarde de lluvia, cuando me dijo que ya no creía en la vida sencilla, que yo me había conformado con demasiado poco. Lo dijo con pena, como si hablara de un pobre diablo. No discutí. A veces el silencio es la única dignidad que le queda a un hombre cuando su hijo ha decidido olvidar de dónde vino.
Desde entonces, las celebraciones familiares se convirtieron en representaciones teatrales. Risas ensayadas, abrazos por compromiso, frases que suenan como vidrios al caer, y yo, tonto o testarudo, seguía preparando el pastel cada año, poniendo el mantel bordado por Teresa, esperando que en algún momento Andrés me mirara con la ternura de antes. Nunca llegó ese momento. Lo que llegó fue su frase helada frente a la vela. Esa noche, cuando lo escuché desear que fuera mi última vela, no escuché solo a mi hijo adulto. Escuché el eco del niño que levanté con estas manos y que ya no existe. Sentí el golpe de todos los años donde lo disculpé, donde le di la razón, donde lo elegí por encima de mí mismo. Y en ese instante lo supe. No podía seguir esperándolo. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que la traición no nació aquella noche. No surgió de la nada como una frase lanzada entre risas fingidas. No. Su raíz se sembró hace muchos años, en pequeñas grietas que yo, por amor o por miedo a perderlo, nunca quise mirar de frente. Andrés no se volvió frío de un día para otro. Yo lo vi cambiar, pero elegí callar. Me decía a mí mismo que era la juventud, que ya volvería, como vuelven los hijos buenos en las historias que se cuentan en las sobremesas. Pero las historias reales no siempre regresan. La primera señal llegó cuando insistió en poner mi nombre en una lista de sucesiones anticipadas. Me dijo que era solo para proteger el patrimonio, que era lo mejor para la familia. Teresa todavía vivía y le creyó. Yo también. Porque cuando un hijo te habla con esa seguridad, quieres pensar que la vida te premia con confianza y no que te prepara para el golpe. Firmé sin sospechar que ese papel sería, con el tiempo, un arma. Era solo una semilla, pequeña e invisible, pero ya estaba plantada. Después vino el taller, el mismo que construí tabla por tabla, con más empeño que dinero, con más sudor que madera. Un día Andrés dijo que no servía para nada tenerlo así, sin modernizar. Me propuso venderlo o asociarnos con gente que sí supiera mover dinero de verdad. Recuerdo cómo se me heló el pecho. Para mí el taller no era un negocio, era mi vida entera resumida en clavos y aserrín. Para él era un activo que debía producir más. Desde entonces, cada conversación sobre el taller dolía un poco más que la anterior. Cuando murió Teresa, la distancia se volvió abismo. Andrés no lloró frente a mí, no porque no la quisiera, sino porque no sabía cómo estar conmigo. Y en lugar de acercarse, se refugió en su mundo de trajes y reuniones. Empezó a mirarme como si yo fuese un mueble de la casa, útil mientras no estorbe. A veces venía con su esposa, otras ni eso. «Viejo, deberías descansar, disfrutar tu vejez», me decía con esa sonrisa hueca que tiene la gente cuando ya decidió apartarte sin decírtelo. Lucía, su mujer, nunca pronunció una grosería directa, pero su silencio hablaba más que sus palabras. Cada vez que entraba a la casa, miraba los muebles como si evaluara qué se quedaría cuando yo no estuviera. Y cada vez que hablaba de nuestro futuro, me incluía solo como una sombra que algún día desaparecería. Andrés la escuchaba con atención y a veces asentía. En su mirada ya no estaba el hijo que me ayudaba a lijar madera. Estaba el socio de alguien que tenía otros planes. La segunda señal vino cuando empezaron a insistir con la casa. «Papá, ya no puedes seguir viviendo solo aquí. Es demasiado grande para ti», decían como si me cuidaran, pero en realidad estaban planeando mudarse ellos y mandar a alguien a cuidarme. Lo decían con la dulzura de quien entrega veneno en una taza de té caliente. Cada palabra iba abriendo un hueco que me costaba más disimular. Y yo, cobarde, me callaba para no armar problemas. Los cambios siguieron llegando disfrazados de cariño, tarjetas firmadas en silencio, correos que me pedían autorizar movimientos, palabras que sonaban a familia pero olían a negocios. Andrés ya no me consultaba, me informaba, y cada decisión que tomaba me iba borrando un poco más de la historia de la que yo había sido raíz. Así opera la traición de los hijos. No llega de golpe, se cocina despacio, como el agua tibia que termina quemando. Una tarde, escuché a Andrés hablar por teléfono, sin saber que yo estaba cerca. «Cuando el viejo ya no esté, todo será más fácil», dijo. No gritaba, no discutía, planeaba. Fue ahí cuando entendí que el cariño que yo creía eterno era solo una cuerda vieja a punto de romperse.
Me apoyé en la pared, con el corazón apretado, y me prometí que no lloraría. No por orgullo, sino porque las lágrimas no arreglan lo que un hijo ya decidió romper. En mi silencio fui guardando todo. Las frases sueltas, los papeles firmados, las miradas que me quitaban lugar. No se trataba solo de dinero o propiedades. Era algo más profundo. Mi propio hijo me estaba desdibujando de su vida. Me convertía en una firma útil y en un estorbo emocional. Yo le había dado mi tiempo, mis años, mi fuerza, y él me daba distancia y desprecio envuelto en cortesía. Esa semilla, regada con años de silencio, floreció aquella noche frente a la vela encendida. No fue improvisado. No fue un arranque. Fue el fruto podrido de una historia que yo mismo permití que creciera sin podarla. Cuando lo escuché desear que esa fuera mi última vela, entendí que no me quedaba más que una cosa: dejar de callar. La noche después del cumpleaños fue la más larga de los últimos años. Cuando la última copa se vació, cuando el último invitado cerró la puerta y el eco de las risas fingidas se apagó, lo único que quedó fue el silencio. Ese silencio pesado que no acompaña, que no consuela, que solo recuerda. Caminé despacio por el comedor, viendo los restos de la fiesta como si observara un campo de batalla abandonado. Copas volteadas, servilletas arrugadas, un pastel a medio cortar y una vela consumida hasta la mitad como yo. Esa vela, esa llama que soplé con la frase de Andrés clavada en el pecho, parecía mirarme desde su base de cera como una burla triste. Me senté frente a la mesa, con las manos apoyadas en el mantel bordado por Teresa. Siempre dejaba ese mantel para los días especiales. Esta vez sentí que me observaba como si me preguntara por qué seguía permitiendo tanto. No sé si era cansancio o claridad, pero en ese instante supe que no podía seguir aferrado a la idea de que el tiempo, por sí solo, arregla las grietas de una familia rota. Andrés no iba a cambiar por un milagro, y yo ya no estaba dispuesto a vivir de esperanzas. El reloj de pared marcaba las 12:30 cuando tomé mi primer sorbo de whisky, el mismo que abrí la noche en que Teresa murió. Me ardió la garganta, pero no como un castigo, sino como un recordatorio de que seguía vivo, de que todavía podía decidir. Miré alrededor. Cada rincón de esa casa era una historia. Aquí Teresa cocinaba. Ahí Andrés daba sus primeros pasos. Más allá estaba el sillón donde me dormía después de trabajar jornadas eternas en el taller. Todo tenía voz, menos mi hijo. Me levanté con lentitud, no por la edad, sino por el peso de los años acumulados en silencio. Crucé el pasillo hacia el despacho. Abrí la puerta de ese cuarto donde guardo lo que soy en papeles: escrituras, documentos, fotografías y un montón de recuerdos que nadie valora más que yo. Encendí la lámpara del escritorio y el amarillo cálido de la bombilla llenó la habitación con esa luz íntima que solo acompaña a quienes están a punto de tomar una decisión que les cambia la vida. Saqué la caja fuerte, la misma que pocos saben que existe. La he abierto cientos de veces, pero esa noche mis manos no temblaron ni un segundo. Ahí estaban, las escrituras de la casa, los documentos del taller, los ahorros de toda una vida. Era mi historia escrita con tinta legal, firmada con callos y sudor. Me quedé mirándolos en silencio largo, no con apego, sino con determinación. Si Andrés había decidido convertirme en un estorbo, entonces era momento de que entendiera quién era realmente su padre. Apoyé las manos sobre el escritorio y me vi reflejado en el vidrio de la vitrina. Un hombre mayor, sí, pero no vencido. No soy un santo ni un mártir. Soy un hombre que lo dio todo por su familia, que cargó sobre su espalda los sueños de todos y al final recibió desprecio a cambio. Pero también soy alguien que no se rinde. Esa noche no lloré, no grité, no maldije. Decidí. Y cuando un hombre como yo decide, no hay marcha atrás. Abrí el primer sobre. Tenía el título de propiedad de la casa. Pasé la yema de mis dedos por la firma de Teresa, estampada años atrás, cuando aún hablábamos de futuro. Sentí que ella estaba conmigo. La escuché en mi cabeza con esa voz suave pero firme que siempre tenía cuando las cosas importantes estaban por suceder. No dejes que nadie te borre, Manuel. Nadie. La vela se había apagado, pero dentro de mí se encendió otra. Me serví otro trago y me senté.
El sonido del whisky al caer en el vaso se mezcló con el tic-tac del reloj. Era como si el tiempo marcara la cuenta regresiva de una guerra silenciosa que ya no iba a seguir evitando. Abrí otro cajón, saqué mi libreta negra, la que Teresa me regaló en nuestro aniversario número 20, y escribí en la primera página: «Mañana todo cambia». Lo subrayé con fuerza. Lo repetí en voz baja, como quien pronuncia un conjuro. Mañana todo cambia. La soledad ya no dolía como antes. Esa noche no fue mi enemiga, fue mi aliada. En ella pude escucharme sin interrupciones, sin disculpas, sin máscaras. Y entre esas 4 paredes, comprendí que no iba a esperar a que la muerte me robara lo que todavía era mío: mi dignidad, mi historia, mi nombre. Nadie más iba a reescribir mi final por mí. Apagué la lámpara, dejando el escritorio ordenado. Dejé los papeles sobre la madera, como soldados listos para una batalla que no se pelea con gritos, sino con inteligencia. Pasé frente a la foto de Teresa y toqué su rostro enmarcado. «Gracias, vieja», susurré. Y aunque sé que no estaba ahí, juro que sentí como si me respondiera en silencio. A la mañana siguiente, me levanté antes de que saliera el sol. No era una costumbre nueva. Los hombres que han trabajado toda su vida no necesitan despertador. Pero esta vez no me levanté para ir al taller ni para preparar café. Me levanté con la claridad de quien ya no quiere sobrevivir en silencio, sino recuperar lo que es suyo. El aire estaba frío, limpio, como si el día también supiera que algo iba a cambiar. Abrí las cortinas y dejé que la luz tenue de la madrugada entrara en la sala. La casa estaba en calma, pero dentro de mí había un plan formándose con precisión quirúrgica. Encendí la cafetera vieja, la misma que usábamos Teresa y yo cada mañana, y mientras el aroma inundaba la cocina, repasé mentalmente cada paso. No podía lanzarme a una guerra emocional con gritos y reproches. Eso solo alimentaría la soberbia de Andrés. No. Esto tenía que hacerse con inteligencia, con documentos, con estrategia. Era mi turno de jugar en silencio como ellos lo habían hecho. Y créeme, un hombre que ha pasado toda su vida observando aprende a moverse sin hacer ruido. Saqué la mochila de cuero que guardaba en el armario, esa que Teresa siempre llamaba la maleta de decisiones. Ahí metí los papeles más importantes: la escritura de la casa, los títulos del taller, los extractos de cuentas y el testamento que había dejado olvidado por años en una gaveta. Los acomodé con cuidado, como si cada uno fuera un ladrillo de mi historia. Cerré la cremallera con firmeza. No era una simple mochila. Era mi respuesta a todo lo que mi hijo había decidido borrar. Eran casi las 8 cuando marqué un número que no llamaba hacía más de una década. Roberto Sandoval. Un viejo amigo, abogado de los buenos, de esos que todavía creen en la palabra honor. Él y yo compartimos días de juventud en el taller, cuando aún soñábamos con arreglar el mundo con manos limpias. «¿Manuel?», contestó con voz ronca. «Sí, Roberto. Llegó la hora». Hubo un silencio breve del otro lado, pero no hizo falta explicar. Él entendió. Hay amigos que no necesitan contexto para saber que un hombre se cansó. Nos citamos en su despacho para esa misma mañana. Me puse una camisa sencilla. Me peiné hacia atrás como hacía cuando iba a firmar contratos importantes y, antes de salir, me detuve frente al retrato de Teresa colgado en la sala. «No es venganza, vieja. Es justicia», murmuré. No esperaba respuesta. Pero juro que por un instante sentí que esa foto me miraba con la misma fuerza serena que me sostuvo durante 40 años. Salí a la calle y el frío me golpeó el rostro como un recordatorio de que estaba vivo. Cada paso que di hacia el coche fue distinto. Ya no caminaba como el hombre resignado de anoche. Caminaba como alguien que ha decidido recuperar su voz. Encendí el motor y mientras las calles vacías se abrían ante mí, sentí una extraña paz. No había rabia, no había culpa. Solo una claridad firme, limpia, que pocas veces se alcanza en la vida. En el trayecto repasé mentalmente lo que diría. Andrés siempre jugó con ventaja porque yo guardaba silencio, porque me enseñaron a aguantar antes que a imponer. Pero esa enseñanza ya no servía. Él había olvidado que este viejo construyó una vida desde cero, sin pedirle permiso a nadie. Y si un día levanté paredes con las manos desnudas, también podía derrumbar los cimientos podridos que se habían levantado sobre mí. Al llegar al despacho de Roberto,
Lo encontré igual que siempre, con libros viejos, olor a madera y café recién hecho. Me recibió con un abrazo fuerte, de esos que no juzgan, solo acompañan. Me senté frente a él, saqué la mochila y la puse sobre la mesa con un golpe seco. Aquí está todo. Ya no voy a esperar a que me entierren en vida, le dije. Roberto asintió despacio, sin prisas. Sabía que no hablaba desde la ira, hablaba desde la decisión. Manuel, si hacemos esto no hay vuelta atrás, me advirtió. Eso es precisamente lo que quiero, respondí. Entonces abrimos los sobres uno por uno, como si estuviéramos diseccionando mi vida. Le expliqué cómo Andrés había ido apropiándose poco a poco de todo: las firmas, las manipulaciones, el desprecio disfrazado de cuidado. Roberto no necesitó más para entender. Me mostró los caminos legales que tenía, las opciones que yo no había querido ver por amor, y mientras hablaba, yo sentía que algo dentro de mí se enderezaba después de años de estar doblado. Al salir de ahí, el sol ya bañaba las calles. La ciudad parecía la misma, pero yo no. Iba manejando sin música, con las ventanas abiertas, dejando que el aire me despejara la mente. No sabía cómo reaccionaría Andrés cuando descubriera lo que había decidido, pero eso ya no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo, sentía libertad. Antes de regresar a casa pasé por el taller. No lo tenía planeado, pero mis pasos me llevaron solos hasta ahí. Es curioso cómo los lugares que uno construye con las manos acaban siendo más leales que la propia sangre. Abrí la puerta despacio y el olor a madera envejecida me envolvió como un viejo abrazo. Allí estaban las herramientas alineadas, los bancos de trabajo, la viruta en el suelo, como si el tiempo se hubiera detenido desde que Teresa se fue. Era como entrar a un santuario al que ya nadie reza. Puse la mano sobre la primera mesa que fabriqué siendo un muchacho. Cada muesca, cada mancha, contaba una historia. Recordé a Andrés de niño, corriendo entre las tablas, con el serrucho en la mano como si fuera un tesoro. Me pedía que lo dejara ayudar, que le enseñara a hacer magia con la madera. En aquel tiempo, sus ojos brillaban como los míos. Soñábamos juntos, yo con dejarle un legado, él con levantar su propio camino sobre el mío. Lo que no imaginé fue que un día miraría este taller no como su herencia, sino como un estorbo. Cerré los ojos y pude escuchar la voz de Teresa llamándolo desde la puerta. «¡Cuidado, hijo, que tu papá está cortando madera!» Ella reía. Él se escondía detrás de mis piernas y yo fingía que lo buscaba entre los tablones. Eran tiempos en que la vida era sencilla, en que no teníamos nada pero teníamos todo. Ningún banco, ninguna firma, ningún contrato valía más que esos momentos. Y pensar que hoy, tantos años después, el mismo lugar donde empezó mi sueño se convirtió en la raíz de la herida más profunda. Caminé hasta el rincón donde guardaba la primera pieza que vendí, una cuna de madera de nogal. Teresa y yo la fabricamos juntos, en una semana de desvelos, para poder pagar las medicinas de mi madre. La cuna ya estaba vieja, con grietas y polvo, pero no podía tirarla. Era mi recordatorio de que todo lo que tengo lo levanté sin deberle nada a nadie, ni a un banco, ni a un socio, ni mucho menos a un hijo que algún día olvidó de dónde vino. Andrés creció aquí. Aquí aprendió a lijar, a medir, a respetar el tiempo que toma construir algo con las manos. Pero cuando entró en la universidad y conoció el brillo de los trajes y las oficinas de vidrio, comenzó a mirar este lugar como si fuera una vergüenza. «Papá, esto ya no sirve, es muy anticuado», me dijo una tarde. Esa frase me dolió más que cualquier deuda. No porque tuviera razón o no, sino porque era la primera vez que vi vergüenza en sus ojos al hablar de lo que nos había alimentado toda la vida. Esa tarde discutimos. Yo le dije que un legado no se mide en dólares, sino en historia. Él me contestó que la historia no paga cuentas. No volví a insistir. Lo vi alejarse con esa mezcla de juventud e ingratitud que no tiene remedio. Me quedé solo, con el ruido de la sierra apagada, entendiendo que mi hijo ya no caminaba conmigo. Caminaba sobre mí. Me senté en el banco principal y pasé la mano por la madera gastada. Era la misma textura que sentía cuando Andrés era pequeño, y venía a mostrarme con orgullo un clavo torcido o una tabla mal cortada. Lo abrazaba igual aunque lo hiciera mal. Hoy, en cambio, me mira como si yo fuera el error que hay que corregir. No sé en qué momento cambiaron las cosas, pero sé que no fue de golpe. Fue como la humedad, lenta, silenciosa, inevitable. Una lágrima, seca y sin ruido, cayó sobre la madera.
No era tristeza por perderlo, sino por haberme negado a verlo a tiempo. Por seguir justificando sus palabras, por decirme, solo está confundido, mientras él enterraba mis raíces con su indiferencia. Yo también tuve culpa. Le di tanto poder sobre mi corazón, que un simple deseo frente a una vela fue suficiente para abrirme en dos. Me quedé largo rato ahí, respirando el olor a madera vieja, escuchando el eco de mi propia historia. Luego me puse de pie, no como un hombre derrotado, sino como alguien que reconoce dónde empezó todo. Si Andrés había olvidado sus raíces, yo no. Y desde esas raíces, desde ese taller, comenzaría mi nueva historia. Antes de salir, apagué la luz y miré una última vez ese lugar. No era un simple taller, era mi memoria, mi identidad, mi nombre. Y esta vez no iba a dejar que nadie, ni siquiera mi hijo, me lo arrebatara. Antes de volver a casa, pasé por el pequeño jardín que Teresa cuidaba con tanto esmero. El limonero viejo seguía ahí, inclinado, con sus ramas torcidas y apenas unos frutos verdes colgando. Ella siempre decía que los limoneros eran tercos, como yo, que aunque los descuidaras un poco, siempre encontraban la forma de florecer otra vez. Me senté en la banca de hierro oxidado, la misma en la que ella y yo compartimos cientos de silencios cómodos. Y por un momento fue como si la tuviera a mi lado. El viento traía ese aroma a tierra húmeda que ella amaba tanto. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un sobre doblado y amarillento. Era la carta que Teresa me dejó cuando supo que su enfermedad no tenía regreso. No la abría hacía años. El papel estaba arrugado, pero su letra seguía intacta, como si me la hubiese escrito ayer. La leí despacio, palabra por palabra, sintiendo cada línea como si me hablara desde la cocina, con su voz suave y firme, como siempre. Si algún día nuestro hijo olvida quién eres, no trates de recordárselo con lágrimas. Hazlo con hechos. Que aprenda que un padre no se reemplaza ni se vende. Las lágrimas que no salieron la noche anterior me ardieron en los ojos, pero esta vez no eran de dolor, eran de fuerza. Teresa siempre tuvo esa claridad que a mí me faltaba. Yo era el que construía con las manos, ella, la que construía con visión. Sabía leer a la gente. Sabía leer a Andrés cuando yo aún me negaba a ver. Ten cuidado con su ambición, me dijo una vez cuando él apenas empezaba a hablar de negocios. Yo la callé con torpeza, porque ningún padre quiere aceptar que su propio hijo puede ser capaz de hacerle daño. Ella no discutió. Solo me miró con esa paciencia que siempre tenía cuando sabía que el tiempo le daría la razón. Doblé la carta con cuidado y la volví a guardar en el bolsillo, como un recordatorio de que no estaba solo. Su voz, su fuerza, su forma de amar, todo seguía ahí, en mí. Ella no solo fue mi esposa, fue mi brújula. Cada paso que iba a dar en esta nueva etapa llevaba su sello invisible. Hazlo con hechos, repetí en voz baja, como un juramento. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era un hombre viejo luchando contra su destino. Era un hombre que recordaba exactamente de qué estaba hecho. Miré el limonero otra vez. Teresa lo plantó el día en que Andrés nació. «Que crezcan juntos», dijo entonces. El árbol creció torcido pero firme. Mi hijo, en cambio, tomó un camino que yo no vi venir. Pero a diferencia de él, el árbol no dejó de dar fruto. Eso me dolió. Pero también me dio una respuesta. Lo que es auténtico, aunque lo descuiden, sobrevive. Me levanté de la banca y caminé hacia la puerta de la casa. Cada paso se sentía más firme que el anterior. Ya no era solo un plan legal lo que tenía. Era una promesa. Una promesa hecha frente a ese árbol. Frente a la memoria de Teresa, frente a mí mismo. No se trataba solo de proteger bienes materiales. Se trataba de proteger mi nombre, mi dignidad, mi historia. No iba a permitir que Andrés pisoteara lo que construimos juntos. Antes de entrar, toqué el tronco áspero del limonero. «No voy a llorar más, vieja. Esta vez voy a hacer que lo entienda». Cerré la puerta con suavidad, y esa frase me quedó grabada como hierro caliente en el pecho. No había marcha atrás. La fuerza de Teresa vivía en mí.
y eso me hacía más peligroso de lo que mi hijo imaginaba. Esa noche, mientras me preparaba un café, recordé la última conversación que tuvimos ella y yo en esa misma cocina. Me tomó la mano, me miró fijo y dijo: «Si alguna vez sientes que te quieren borrar, Manuel, no te defiendas llorando. Defiéndete de pie». Esa fue su última promesa, y esa sería mi forma de honrarla. La fuerza no siempre se demuestra con gritos. A veces se demuestra con silencio, con pasos firmes que no hacen ruido pero que lo cambian todo. Esa semana me convertí en un hombre invisible para Andrés. No respondí sus mensajes fríos. No marqué su número. No lo busqué como solía hacerlo cada vez que él desaparecía por semanas. Esta vez fue distinto. Lo que antes era dolor, ahora era estrategia. Él no lo sabía, pero cada silencio mío era una jugada. Roberto y yo nos reunimos 3 veces en menos de 5 días. Cada encuentro fue meticuloso. Cuentas, propiedades, taller, testamento. Revisamos uno por uno los documentos que yo había guardado por décadas. Él los ordenaba, yo firmaba, y con Paimino decía, cada firma sentía como el peso de la humillación se convertía en libertad. Ya no eran papeles viejos, eran mi escudo, mi forma de hablar cuando mi hijo ya no quería escuchar. Una de esas tardes, cuando firmé el último documento del fideicomiso, Roberto me miró con respeto y me dijo: «Manuel, lo que estás haciendo no es pequeño. Estás marcando tu nombre con fuego». Asentí en silencio, porque esto no era por venganza, era por memoria, la mía y la de Teresa, la de todos los sacrificios que hicimos para que él tuviera lo que hoy desprecia. Mientras él hacía planes para apropiarse de lo que nunca construyó, yo tejía un plan en silencio. Todo pasaría a manos de mis nietos, no de Andrés. Los documentos establecían que ni un peso, ni una tabla, ni un centavo podría ser usado por él ni por Lucía. Los bienes quedarían en custodia hasta que los niños cumplieran la mayoría de edad. Si Andrés quería heredar, tendría que aprender primero lo que significa merecer. Las noches eran distintas. Ya no me dormía atormentado por lo que me dijo frente a la vela. Me dormía con la calma de quien por fin tomó las riendas de su destino. Teresa tenía razón. El dolor solo sirve si lo conviertes en acción. Y vaya que esta acción era firme. Mientras él planeaba cómo quedarse con mi casa, yo ya la había sacado de su alcance. Mientras él hablaba de inversiones, yo transfería la administración del taller. Mientras él soñaba con herencias, yo lo desheredaba con un sello legal. No había vuelta atrás. Una tarde, mientras regresaba de la notaría, lo vi por casualidad. Andrés salía de un restaurante elegante, riendo con su suegro, ese hombre que siempre me miró con desdén, como si yo fuera un viejo campesino al que se le debe respeto por lástima. Me detuve frente al semáforo y los observé sin que me vieran. Andrés se reía como si nada en el mundo le pesara. Si supiera, pensé, si supiera que en unos días su mundo ya no le pertenecería. No sentí odio, no sentí rabia, sentí justicia, una justicia silenciosa, fría, inevitable. Me di cuenta de que a veces no hace falta gritar para cambiar una historia. Basta con escribir un par de nombres en los papeles correctos. Esa noche, en casa, encendí una vela en la mesa. La misma vela que él vio apagarse con desprecio. La miré arder y murmuré: «No fue un deseo, hijo, fue una advertencia». Y la llama se movió con el viento como si Teresa estuviera escuchándome desde algún rincón de la memoria. El plan estaba en marcha. Nadie lo sabía, nadie lo sospechaba. Y ese era el detalle más hermoso. La justicia más poderosa es la que llega cuando el otro cree que aún tiene el control. El domingo amaneció con un cielo limpio, como si el universo entero estuviera en silencio, esperando lo que estaba por ocurrir. Me levanté temprano, preparé café y puse la mesa como hacía Teresa en sus mejores días. Mantel blanco, flores frescas en el centro, platos alineados al milímetro. No era una simple comida. Era el escenario perfecto para mostrarles, sin gritar, lo que significa subestimar a un viejo que ya no tiene miedo. Invité a Andrés, a Lucía y a los niños.
Fingí amabilidad en cada palabra. Y ellos, confiados como siempre, aceptaron sin dudar. Andrés creyó que era un intento de reconciliación, como tantas veces en el pasado, cuando bastaba con que me dijera «papá», para que yo olvidara todo. Pero esta vez no había nada que olvidar, solo cosas que mostrar. Mientras asaba la carne en el patio, recordé cuántas veces compartimos comidas aquí. Risas, cumpleaños, aniversarios, momentos que hoy son solo fotografías en blanco y negro dentro de mi memoria. No me dolía recordar, pero sí me enseñaba algo. No era yo quien había cambiado. Ellos se habían alejado, ladrillo a ladrillo, hasta convertir este hogar en un escenario de apariencias. A la 1:00 p.m., tocaron la puerta. Lucía entró primero, como siempre, con su sonrisa estirada y su perfume caro llenando la sala. «¡Qué sorpresa que nos hayas invitado, Eduardo!», dijo con esa voz empalagosa que nunca llegó a engañarme. Detrás venía Andrés con sus hijos y, claro, su suegro, ese hombre trajeado que siempre se sintió con derecho a opinar sobre lo que no construyó. Los niños corrieron al patio, ajenos a todo. Ellos eran lo único que valía la pena. «Huele bien, papá», dijo Andrés, dándome una palmada en el hombro. No me miró a los ojos. Nunca lo hacía cuando no había respeto detrás de sus palabras. «Hoy es un buen día para hablar en familia», respondí. «Eso suena serio», murmuró Lucía, frunciendo apenas el ceño. Nos sentamos a la mesa. El ambiente era cálido, pero debajo de la superficie se sentía esa tensión fina, como un hilo que puede romperse en cualquier momento. Comieron con la comodidad de quien se cree dueño de la casa, y yo los observé en silencio. Era curioso cómo uno aprende más de la gente cuando no habla. «Papá, ya te ves más animado», dijo Andrés con fingida cordialidad. «Me alegra que no te hayas quedado rumiando lo de tu cumpleaños». Levanté la copa de vino con calma. «Es que entendí muchas cosas esa noche», respondí. Lucía rió con suavidad. «Ay, Manuel, no exageres». Andrés no lo dijo en serio. «Esas cosas se dicen sin pensar». «Sí, sin pensar», repetí despacio. «Pero las palabras tienen raíces, y algunas envenenan». El suegro tosió incómodo. Nadie esperaba que les respondiera así. Siempre fui el que callaba, el que tragaba, el que sonreía aunque me doliera. Hoy no. Hoy era mi escena. Entonces saqué de mi chaqueta un sobre marrón y lo puse frente a Andrés, justo encima del mantel blanco. El silencio fue inmediato. «Antes de que sigan comiendo, necesito darte esto», dije con serenidad. Andrés me miró confundido, luego lo abrió sin sospechar nada. Sus ojos se movían sobre el texto con rapidez. Y entonces se detuvieron. La copa en su mano tembló. Primero vino la sorpresa, luego la incredulidad y finalmente la rabia. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz quebrada. «La respuesta a tus deseos», respondí sin apartar la mirada. «Desde este momento no tienes poder legal sobre nada que me pertenezca. La casa, el taller, las cuentas, todo pasó a un fideicomiso a nombre de tus hijos». Lucía se incorporó de golpe. La silla rechinó contra el suelo. «¡No puedes hacer esto!». «Ya lo hice», contesté tranquilo. «Y siéntate, que todavía no termino». El suegro me observaba con una mezcla de furia y desconcierto. Andrés apretaba el sobre como si pudiera romper los papeles con los dedos. «¿Por qué, papá? ¿Por qué me haces esto?», dijo finalmente con la voz cargada de incredulidad. Apoyé las manos sobre la mesa. «Porque yo no crié a un heredero. Crié a un hombre. Y si no sabes respetar a tu padre, tampoco mereces su legado». Lucía soltó un bufido. Andrés se quedó sin palabras, y los niños, desde el patio, seguían riendo sin saber que acababa de cambiar el rumbo de su familia para siempre. «Hoy no vine a pedirles nada», continué con voz baja pero firme. «Hoy vine a recordarles que un nombre no se compra, ni se hereda, se honra. Y ustedes lo olvidaron». Lucía no volvió a sentarse. Andrés no volvió a reír. Y yo, por primera vez en muchos años, sí volví a respirar. Por un momento, nadie dijo nada. El silencio pesaba tanto que se podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de la sala. Andrés sostenía el sobre como si ardiera entre sus manos. Lucía lo miraba con los ojos desorbitados, sin saber si gritar, llorar o buscar una salida rápida.
Su suegro cruzó los brazos con la mandíbula apretada. Se notaba que ese escenario no era el que habían planeado. Pero yo no necesitaba más palabras. El golpe ya había caído. Andrés rompió el silencio con un murmullo incrédulo. No puedes hacerme esto, papá. Me incliné despacio hacia él, mirándolo a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Claro que puedo. Y lo hice. ¡Tú estás loco!, gritó levantándose de golpe. La copa de vino cayó sobre el mantel blanco, tiñéndolo de rojo como una herida abierta. No, hijo. Loco estuve cuando permití que me pisotearas durante años por amor. Cuando callé mientras me arrancabas el respeto a pedazos. Lucía dio un paso adelante, con la voz temblorosa de rabia. Esto no es justo, Eduardo. ¡Nos estás dejando sin nada! No los estoy dejando sin nada. Simplemente no les estoy regalando lo que no se ganaron, respondí con calma. Ah, si de verdad querías todo esto, lo hubieras cuidado como yo lo cuidé. El suegro carraspeó, incómodo, intentando intervenir. Creo que todos estamos alterados. Quizás podríamos revisar este asunto con calma, con abogados de por medio. Lo interrumpí sin levantar la voz. No hay nada que revisar. Todo está firmado y sellado legalmente. No es una amenaza, es un hecho. Andrés apretó el sobre con fuerza, sus labios temblaban. Era la primera vez que veía en su rostro algo más que soberbia. Miedo. El miedo de quien acaba de darse cuenta de que el control que creía tener no era más que un espejismo. ¿Por qué a ellos, papá?, dijo señalando con la barbilla hacia el patio, donde sus hijos jugaban. ¿Por qué a ellos y no a mí? Porque ellos aún no me han traicionado. La frase salió de mi boca despacio, cortante, como una sierra que no hace ruido pero corta de raíz. Lucía soltó un suspiro de rabia contenida y tomó a Andrés del brazo. «¡Vamos! ¡No tienes por qué escuchar esto!». Él la apartó. Por primera vez no siguió sus órdenes. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos clavados en mí, pero no había fuerza en ellos. Solo desmoronamiento. «¿Y qué esperas lograr con esto, papá? ¿Humillarme?», preguntó con voz quebrada. «No, esperaba que un día me miraras como a un padre y no como a una carga. Esperaba que la sangre pesara más que el dinero, pero me equivoqué». La rabia que sostenía se transformó en un llanto seco, duro, el que no sale con lágrimas, sino con respiraciones entrecortadas. Se sentó de nuevo, se cubrió el rostro con las manos y dijo apenas audible, «¿Me dejaste sin nada?». «No, hijo, te dejaste solo», respondí con una calma que ni yo mismo sabía que tenía. Lucía no soportó la escena. Tomó su bolso y salió dando un portazo que retumbó en toda la casa. El suegro la siguió, furioso pero en silencio. Y entonces, por primera vez en muchos años, Andrés y yo nos quedamos solos en la mesa. Sin disfraces, sin invitados, sin aplausos falsos. Frente a él, el mantel blanco manchado de vino parecía un espejo de lo que habíamos sido. Familia alguna vez, guerra ahora. Y sin embargo, por más que doliera, yo no me arrepentía. Lo miré con la serenidad de quien ya no busca que lo amen, sino que lo respeten. Andrés levantó la mirada con los ojos rojos, la voz ronca. «Papá, yo no pensé que de verdad lo harías». «Ese fue tu error, hijo. Pensar que tu padre era un mueble viejo al que podías mover cuando quisieras». Se quedó callado. El hombre altivo, el que me miraba por encima del hombro, ya no estaba ahí. Lo que tenía frente a mí era un hijo roto, obligado a mirarse en el espejo de sus propias decisiones. Y yo, por primera vez, no fui yo el que bajó la cabeza. Esa tarde fue larga, pesada, como esas lluvias que no hacen ruido pero empapan hasta los huesos. Cuando Andrés se fue de la casa no lo hizo con furia. Lo hizo con la mirada de alguien que no entiende cómo perdió algo que creía asegurado. Yo cerré la puerta tras él con la calma de quien sabe que no hay vuelta atrás. La casa quedó en silencio, un silencio distinto al de otras veces. No era ese silencio triste de los domingos olvidados. Era uno firme, limpio, como si las paredes mismas se hubieran sacudido de encima años de desprecio. Me senté en la misma silla en la que Andrés minutos antes me había gritado. Frente a mí, el mantel blanco aún tenía la mancha de vino que había dejado su copa. Esa mancha era como una firma involuntaria de lo que se acababa de romper. Esa noche, las llamadas comenzaron. Primero fue Lucía gritando desde el otro lado de la línea que lo que había hecho era una traición imperdonable. No contesté. Luego vino un mensaje de voz del suegro amenazando con abogados y demandas, como si mis decisiones fueran un juego.
Tampoco respondí. Lo curioso es que ni uno solo de esos mensajes mencionaba la palabra respeto. Solo dinero, poder, bienes, esa era la medida de su amor. Pero el mensaje que más me dolió fue el de Andrés. Papá, no sé si te odio o te necesito, dijo con voz temblorosa. Pero me quitaste todo. No le respondí. No porque no quisiera, sino porque por primera vez tenía que dejar que él sintiera el vacío que tantas veces yo sentí cuando me trató como si no existiera. Los días siguientes fueron tensos. Lucía hizo de todo para presionarme. Mensajes, llamadas, incluso intentó mandar a su abogado a mi casa con documentos que no tenían ningún valor. Roberto ya había blindado cada movimiento. Nada podía tocarse. Mi hijo, sin embargo, se mantuvo en silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier grito. Los vecinos empezaron a murmurar. Siempre lo hacen. ¿Qué habrá pasado? Dicen que desheredó a su propio hijo. Pobre Andrés, quedarse sin nada. Lo decían con lástima, como si no supieran que no se puede perder lo que nunca se mereció. Yo no aclaré nada. Nunca lo hago. La verdad no necesita voceros. El tercer día, mientras tomaba mi café en el porche, vi su auto estacionarse frente a la casa. No bajó enseguida. Se quedó ahí, con la frente apoyada sobre el volante. Lo observé desde lejos, sin moverme. Parecía un hombre distinto, sin traje impecable, sin la soberbia en la espalda. Solo él, desnudo de pretextos. Después de unos minutos, bajó del auto. Caminó hacia mí con pasos lentos. No habló. Se paró frente a la reja, como un niño que no sabe si puede entrar. No lo invité. Tampoco cerré la puerta. A veces, los silencios dicen más que las palabras. «Papá», murmuró finalmente. «No sé qué hacer». Esa frase me atravesó como ninguna otra. No era un reclamo. No era un grito. Era el eco de ese niño que una vez me miraba con admiración cuando yo le enseñaba a usar un martillo. Por un instante, vi al hijo que tuve, no al hombre que me traicionó. Pero aún no era el momento de ceder. Las heridas necesitan doler para sanar. Cuando uno pierde todo, Andrés, no es que se quede sin nada, es que por fin ve lo que realmente tenía, respondí. Su rostro se contrajo. Y aunque no lloró, su voz ya no tenía soberbia, solo vacío. Un vacío que ya no era mío, era suyo. Esa noche no dormí. No porque estuviera arrepentido, sino porque por primera vez en muchos años, el silencio no dolía. Era un silencio distinto, como el que queda después de una tormenta que arrasó con todo lo que ya no servía. Me quedé en la sala con la luz apagada, escuchando el tic-tac del reloj y el leve crujir de la madera vieja. Afuera, el viento movía las ramas del limonero como si alguien me hablara a través de ellas. Cerré los ojos y pensé en Teresa. No en su enfermedad, ni en sus últimos días, sino en ella joven, con su cabello negro suelto, sus manos llenas de harina y esa risa suave que llenaba cada rincón de la casa. Recordé cuando me dijo una frase que hasta ese momento no había comprendido del todo. El amor no es ciego, Manuel. El amor se queda hasta que uno abre los ojos. Esa noche, entendí que yo había estado ciego durante demasiado tiempo. Al día siguiente, mientras el sol apenas asomaba, salí al patio con una taza de café caliente. El limonero tenía un brote nuevo en la rama más seca. Me quedé mirándolo largo rato. No era solo un árbol. Era un testigo silencioso de toda mi vida. De cuando Teresa y yo reíamos, de cuando Andrés corría con los pies descalzos, de cuando el amor no dolía. Y ahora, cuando yo creía que ya no quedaba nada, la vida volvía a brotar. Esa misma mañana recibí algo que no esperaba. Era una pequeña carta escrita con letra torpe e infantil. Nicolás, mi nieto mayor, la había dejado en el buzón. Decía: «Abuelo, papá está raro. No habla mucho. Pero yo sé que no eres malo. Los malos no hacen jugo de limón ni pan dulce. Te quiero. Nicolás». No sé cuántas veces la leí. Cada palabra era una astilla que no dolía, sino que sanaba. Porque mientras Andrés me había enterrado en desprecio, mis nietos aún me miraban como ese hombre que construía mesas, arreglaba juguetes y contaba historias antes de dormir. ¿Y eso? Eso era un regalo que ni Andrés ni Lucía podían quitarme. Guardé la carta en la vieja caja de madera donde también estaba la de Teresa. No era casualidad que ambas terminaran juntas. Eran dos tiempos diferentes, pero con la misma raíz. El amor real,
ese que no necesita herencias para existir. Los días comenzaron a tener otro ritmo. Caminaba más despacio, pero no por cansancio, sino por paz. Ya no me levantaba con miedo de qué podría decirme mi hijo, porque ya no tenía poder sobre mí. Había recuperado lo que más vale, mi voz, mi historia y mi dignidad. Pero aunque el mundo se sentía más liviano, sabía que esto no había terminado. Andrés estaba herido y los hombres heridos o se hunden o despiertan. No sabía qué camino tomaría él. Lo único que tenía claro era que yo no volvería a arrastrarme por su aprobación. Una tarde, mientras regaba el limonero, escuché el motor de un auto detenerse frente a la casa. Era él. No venía con Lucía ni con abogados. Venía solo, y eso ya era una señal. Bajó despacio, sin corbata, sin soberbia. Caminó hacia mí como un hijo que no sabe cómo volver. ¿Puedo pasar?, dijo en voz baja. Siempre pudiste, Andrés, respondí sin moverte. No necesitaba perdonarlo aún, pero tampoco cerrarle la puerta. La redención no llega de golpe, llega como un brote verde en una rama seca. Andrés entró despacio, como si el peso de los años se le viniera encima de golpe. No había corbata, ni perfume caro, ni esa postura arrogante que solía adoptar frente a mí. Era solo él, mi hijo, sin máscaras, sin público, sin esa armadura de soberbia que tantas veces me hirió más que sus palabras. Yo estaba sentado en la banca de hierro, frente al limonero, con una taza de café en la mano. No dije nada. No necesitaba hacerlo. No sé por dónde empezar, dijo al fin con la voz baja temblorosa. Tú siempre me diste todo, y yo pensé que eso nunca iba a cambiar. ¿Por qué nunca imaginaste que tu padre también sabía cerrar puertas? Respondí sin dureza, solo con la verdad. Pero, hijo, la dignidad no se hereda. Se cuida. Andrés bajó la mirada. Se acercó unos pasos, pero no se atrevió a sentarse. Sus manos se movían inquietas, como si buscara aferrarse a algo invisible. Por un instante vi en él al niño que corría por el taller con los dedos llenos de aserrín, y no al hombre que me lanzó aquella maldita frase en mi cumpleaños. Papá, yo me equivoqué. La frase salió quebrada, apenas un murmullo, pero fue suficiente para que el aire cambiara. No era una disculpa vacía, era un quiebre real. No se trata de lo que me quitaste, continuó. Se trata de todo lo que no supe cuidar. Me quedé callado, porque cuando un hijo habla desde el alma, un padre no interrumpe, solo escucha. Lucía no entiende nada de esto, ni mi suegro. Pero yo sí. Yo me olvidé de ti, papá. Te traté como si fueras una carga, como si fueras parte del inventario de mi vida. Y no, tú eras la raíz. Esa palabra, raíz, me golpeó el pecho como una caricia vieja. Lo vi alzar la vista y sus ojos, por primera vez en muchos años, ya no tenían orgullo. Tenían dolor, sí, pero también reconocimiento. ¿Sabes, Andrés?, le dije con calma. Un árbol no puede crecer si corta la raíz que lo sostiene. Tú no me necesitabas. Creías que me habías superado. Pero sin raíz, hijo, todo termina cayendo. No lloró. Yo tampoco. Pero hubo un silencio distinto entre nosotros. Un silencio que ya no pesaba como una sentencia, sino como un inicio. Él se sentó a mi lado. El limonero, con sus ramas torcidas, dejaba caer pequeñas flores blancas sobre nuestras rodillas. «Papá, ¿algún día podrás perdonarme?», preguntó. «El perdón no es un papel que se firma, hijo. Se demuestra con pasos». Nos quedamos ahí, sin más palabras. El sol empezaba a bajar, tiñendo el patio de dorado, y mientras el viento movía las hojas, supe que algo se había roto. Pero otra cosa estaba empezando a florecer. No recuperaría el tiempo perdido, pero recuperaría mi voz, mi paz, mi lugar como padre. Y si él de verdad quería volver, tendría que aprender a caminar sobre la tierra que tantas veces pisó sin mirar. Al despedirse, no me abrazó, pero antes de salir volvió la mirada y dijo con voz firme: «Voy a arreglar lo que rompí». Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Esa noche encendí una vela y la puse junto a la foto de Teresa. Las flores del limonero cayeron en silencio por la ventana abierta. «¿Ves, vieja?», susurré. «El árbol vuelve a florecer. La historia no termina con venganza. Termina con raíces firmes, con un hombre que se levantó cuando todos lo creyeron débil,
y con un hijo que finalmente aprendió que el respeto no se hereda, se gana.